Vamos a ver ahora lo que sería la programación no lineal sin restricciones u optimización no lineal sin restricciones. Para ello, primero vamos a ver los tres tipos de problemas que hay. Estaría en optimización no lineal. Primero estaría el problema sin restricciones o irrestricto, en el cual sería optimizar, maximizar o minimizar una función f de x1 xn con f, una función escalar que va de d contenido en Rn en R. Luego estarían los problemas con restricciones de igualdad, en el cual sería optimizar, maximizar o minimizar dicha función escalar sujeto a que g de x1, x2, xn igual a b, donde g puede ser una función escalar o vectorial, ¿de acuerdo? Y b es un vector de recurso. Y luego estarían los problemas con restricciones de desigualdad, donde en este caso sería como las restricciones de igualdad, pero considerando g de x1, x2, xn menos igual que p, un vector de recursos, y nuevamente f es una función escalar, g es una función que puede ser escalar o vectorial y b un vector de recursos. Vamos a ver entonces el primer tipo de problema, los problemas sin restricciones o irrestrictos. Bien, planteamos el problema, como hemos visto antes, optimizar f de x1 xn con f una función escalar. Vamos a suponer de clase 2 en D y D un subconjunto abierto de Rn. El primer teorema que vamos a ver es la condición necesaria de primer orden, que dice que si un punto x estrella de D es un óptimo local de f, entonces el gradiente de f en x estrella es igual al vector nulo. A los puntos que anulan el vector gradiente se les llama puntos críticos de f y en realidad van a ser los puntos candidatos a ser óptimos, candidatos a ser máximos o mínimos. Luego estaría la condición suficiente segundo orden que vendría dada por el siguiente teorema. Si x estrella de D es un punto crítico de f y además la forma cuadrática inducida o generada por la matriz hessiana de f, esto es phi de x igual, phi de h igual h transpuesta por la hessiana de f en x por h, es al menos semidefinida positiva en un entorno de x estrella, entonces x estrella es un mínimo local del problema sin restricciones irrestrictas. De la misma forma, si la forma cuadrática inducida o generada por la matriz hessiana de f, es decir, phi de h igual a h transpuesta por la hessiana de f en x por h, es al menos semidefinida negativa en un entorno de x estrella, entonces x estrella es un máximo local del problema sin restricción. Si x estrella perteneciente a D es un punto crítico que no es óptimo, lo que se va a decir que dicho punto es un punto de silla de la función. Y se verifica que existen x y perteneciente a D tal que f de x menor o igual que f de x estrella y menor o igual que f de y. El teorema segundo de la condición de suficiente de segundo orden, hay varias formas de enunciarlo. Vamos a ver ahora esta segunda, que suele ser muy ilustrativa para luego aplicarlo en la práctica, que dice lo siguiente. Si x estrella perteneciente a D es un punto crítico de f, es decir, un punto candidato a óptimo, un punto que anula el gradiente de la función, y además la forma cuadrática asociada a la matriz hessiana es definida positiva, o lo que es igual, f es estrictamente convexa en x estrella, entonces x estrella es un mínimo local de f. De la misma forma, si la forma cuadrática es definida negativa en el punto, es decir, la función es estrictamente cóncava en dicho punto, entonces x estrella es un máximo local de f. Luego, si la forma cuadrática es semidefinida positiva, pero no para solo en el punto, sino en un entorno de x estrella, es decir, que la función sea convexa en dicho punto, entonces x estrella es un mínimo local de f. Si la forma cuadrática es semidefinida negativa para todo x de un entorno, es decir, que la función sea cóncava en x estrella, entonces x estrella es un máximo local de f. Por último, si la forma cuadrática en el punto es indefinida, es decir, no es ni cóncava ni convexa en x estrella, o incluso también podría darse el caso de que no se conserve el signo en un entorno del punto, entonces x estrella es un punto de silla de f. Bien, observación. En los casos A, B y E basta con estudiar el signo de la forma cuadrática en el punto x estrella por la continuidad de la matriz hessiana y en los casos C y D habría que estudiar el signo de la forma cuadrática para cualquier punto del entorno, no solo por el punto x estrella. ¿De acuerdo? Bien, otra forma incluso de caracterizar en lo que sería la condición suficiente de segundo orden sería si
f es una función convexa en D, entonces todo punto crítico de f en D es un mínimo local de f. Y si f es una función cóncava en D, entonces todo punto crítico de f en D es un máximo local de f. Además, en cualquiera de estas dos situaciones, si además el conjunto D es un conjunto convexo de Rn, que muchas veces es todo el espacio, el teorema local global nos permite afirmar que los óptimos locales son siempre óptimos globales. Vamos a verlo sobre un ejemplo, todo esto. Dice así, una empresa desea maximizar los ingresos que obtiene con la exportación de dos productos A y B a un país vecino, cuyas cantidades en toneladas están representadas por X1 y X2 respectivamente. El precio al que vende el producto A depende de una cantidad de toneladas exportadas del mismo y adopta la expresión P1 igual a 100 menos X1 unidades monetarias. Mientras que el precio por tonelada del segundo producto es P2 igual a 50 menos 5X2 unidades monetarias. Nos piden determinar la cantidad de toneladas que debe exportar de cada producto, teniendo en cuenta que el país vecino no ha puesto ningún límite a la importación de estos dos productos. Aquí la variable de decisión sería que X1 es la cantidad en toneladas del primer producto y X1 es la cantidad en toneladas del segundo producto. La restricción en este caso del problema no hay y por tanto la función en este caso de ingresos sería los ingresos por el primer producto, que sería precio por cantidad, P1 por X1, y del segundo producto sería igual P2 por X2. Por tanto, la función objetivo, que sería la función de ingreso, que es una función que depende de X1 y X2, sería igual a 100 menos X1 multiplicado todo por X1 más 50 menos 5X2 multiplicado ese término por X2. En este caso, el criterio es a maximizar la función de ingreso. Por tanto, el problema de optimización sin restricciones y restrictos sería maximizar I de X1 X2, o lo que es igual maximizar 100 menos X1 por X1 más 50 menos 5X2 por X2. Bien, vamos a aplicar sobre este problema de optimización sin restricciones y de programación sin restricciones la condición necesaria de primer orden, que es que el punto sea crítico, o lo que es igual que anule el gradiente. Por lo tanto, calculamos el gradiente de la función, gradiente de f en x1, x2 sería parcial de f respecto de x1 sería, pues en este caso, si se multiplica 100 por x1 menos x1 al cuadrado, sería 100 menos 2x1. Y luego, si la parcial de f respecto de x2, si se multiplica este segundo sumando, pues 50x2 menos 5x2 al cuadrado, pues la parcial sería 50 menos 5 por 2, 10, x2. Se iguala al vector nulo, en este caso que tiene dos componentes, y al igualar cada componente a 0, nos sale que por un lado x1 vale 50 y x2 vale 5. Lo cual quiere decir que 55 es el único punto crítico, por tanto el único candidato a óptimo local. Vamos a aplicar la condición suficiente de segundo orden y para ello vamos a estudiar la forma cuadrática asociada a la matriz hesiana en dicho punto. En este caso la hesiana es numérica, por tanto no depende del punto. Pero bueno, al sustituirnos el punto nos sale exactamente la misma matriz hesiana, que como vemos es una matriz diagonal que sale definida negativa para cualquier punto, y en particular para dicho punto. Por tanto, 55 es un máximo local. Es decir, la empresa debe exportar 50 unidades de A y 5 del B para obtener el máximo ingreso, que sería, el ingreso máximo sería sustituir en la función de ingresos X1 por 50 y X2 por 5. En este caso, como el conjunto de oportunidades es D, que es igual a R2, que es convexo y no vacío, y por tanto, en este caso además, F es continua y cóncava para todo X1 y X2, puesto que la matriz hesiana es numérica y es definida negativa, entonces aplicando el teorema local global tenemos que el 55 es también un máximo global. Es decir, estaríamos aplicando este teorema. Que en este caso el conjunto de oportunidades es un conjunto convexo, ¿de acuerdo? En este caso, la función es cóncava en todo el dominio, que es todo R2, y por tanto, pues no solo el punto es un máximo local de F, sino que es un máximo global en este caso. ¿De acuerdo? Y queda por finalizado lo que se